Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre las crisis existenciales. Para ustedes, ¿qué es una crisis existencial? La crisis existencial, yo creo que llega en momentos donde consideramos que no estamos haciendo nada productivo en apariencia, ¿no? Y yo pienso que una crisis existencial a veces nos ayuda a ver nuevas posibilidades, sin embargo no nos da miedo, ¿no? Porque creemos que una crisis es algo negativo, pero realmente pues no. Y bueno, una crisis existencial tiene una estructura, ¿no? Generalmente hay tres factores que son parte de ella. Uno, el sentimiento de vacío. La otra parte, el tiempo, que se vuelve como un enemigo, ¿no? de esa situación. Y la otra, la presión social. Okay. Y cada una de ellas pues tiene ciertas connotaciones que genera una emoción, un sentimiento. Y a veces es ahí donde nos detenemos, porque creemos que no estamos avanzando, ¿no? Y solamente es como un aviso para empezar algo nuevo. Algo distinto. Creo que, y sumando un poco a esta parte de las crisis, yo también sumaría un poco en cuando tienes pérdidas, cuando hay pérdidas fuertes o grandes, cuando hay logros no alcanzados y cuando sí tienes ese vacío de soledad, ¿no? O el vacío de no tener ganas ni de vivir, ¿no? Y ahí entran como esas crisis en donde te preguntas quién realmente eres, qué estás haciendo aquí y si realmente estás sirviendo lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Yo creo que bien el mismo concepto lo dice, ¿no? La misma palabra crisis. Llega un punto de tu vida donde haces como una retrospectiva, una evaluación. Y si bien, como bien dices, Martín, esto es como el aspecto social de las exigencias, a veces familiares, a veces sociales, a veces de nosotros mismos, ¿no? De, híjole, es que yo me prometí que a los 30 años iba a tener un auto, iba a tener una casa. Llegamos a los 25 y apenas estoy saliendo de pagar, no sé, ¿no? Un cacho de terreno, no sé. O sea, hacemos proyecciones y al no cumplirlas entramos en crisis. Estas crisis, pues sí, ¿qué hacen? Corrompen lo poco o lo mucho que hemos avanzado de acuerdo a nuestras potencialidades, ¿no? A nuestras propias exigencias de metas a corto o largo plazo. A largo plazo, perdón. Por lo regular, una crisis existencial, ¿no? Como dicen socialmente, la crisis de los 30, ¿no? Como cuando empieza nuestra crisis o cuando empiezas en adulto. Ahorita, obviamente, estos conceptos donde ya la edad es como un parteaguas y nosotros ya lo vimos, ¿no? Ya lo vivimos, imagínate, casi conociéndonos 20 años y ver nuestras similitudes desde universidad hasta ahorita, ¿no? Y cómo si vas haciendo esta retrospectiva de cuánto hemos avanzado. Es que ahí viene esa parte de la comparación. Exacto, exacto. Y no nos damos cuenta que somos, pues sí, unos seres individuales, ¿no? Que cada uno va a cumplir sus metas, sus objetivos a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, y no, siempre nos enfrascamos en esta parte de querer competir con alguien. Sí, y desafortunadamente no es una competencia sana. Por eso dentro de la crisis existencial hay dos emociones que predominan, ¿no? Que es la tristeza y el sentimiento de apatía, que ya llega un momento donde creemos que nos rendimos, ¿no? De no, pues es que no me sale nada, ¿para qué lo sigo intentando? ¿No? O me siento triste y no sé por qué me siento así triste. Pues nos sentimos así porque si empezamos a compararnos con los demás, obviamente vamos a tener cosas diferentes. Claro, claro. Pero no porque no tengamos la capacidad, sino porque cada persona, como les mencionaba, es totalmente diferente. Su contexto social, económico, cultural, en todos los aspectos. Sí. Entonces yo creo que nos debemos dar oportunidad de, primero de realmente reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Si nos gusta a nosotros, cómo nos sentimos nosotros, no cómo pueden sentirse los demás a través de lo que nosotros hemos logrado, ¿no? En este caso, pues ahí la familia es donde a veces no nos ayuda mucho, porque hacen comentarios que en lugar de ayudarnos, pues sí nos llegan claro. a hacer sentir peor. Y sobre todo más de ellos, ¿no? O sea, de la propia familia es lo que te digo, o sea, es la primera impresión que tenemos de cómo llegar a metas, ¿no? Y hasta nos educan nuestros papás de cómo hacer todo lo posible por llegar a nuestras metas. Entonces, si bien
¿Creen ustedes que tiene que ver con la edad? Porque si bien hay, ¿no? Con Freud estudia etapas de la vida, pero tiene que ver con la edad, que sea 30, 40, o porque en realidad vamos creciendo y nos vamos sintiendo un poco viejos, o estas crisis de el no tener. Yo creo más bien que empiezas a darte cuenta que no has alcanzado lo que a los 20, a los 30 querías hacer. Y entonces, bien lo menciona Martín, haces un pensamiento interno o te buscas internamente de qué has alcanzado de acuerdo a los propósitos que has tenido y vas viendo si ya realmente has alcanzado alguno o ninguno, ¿no? Y algo de lo que mencionabas, esa presión social familiar, ¿no? Porque tiene que ser así, de qué es lo que tiene el otro, tú no lo tienes. Y entonces empiezas a hacer esos puntos comparativos de yo ya tengo 30 años y mi cuate tiene 25, ya tiene una casa y yo llevo 5 años más y no he hecho nada, ¿no? Entonces creo que esa presión y de lo que estás hablando, Dorian, de los comparativos, depende de uno mismo, ¿no? Depende de uno mismo de cómo lo quieras lidiar. Depende de cómo quieras empezar a jugar contigo mismo, de qué sí has alcanzado y qué no has alcanzado. Y adicional a eso, creo que todos tenemos esas crisis, ¿no? Y esas crisis, si hoy las ves hacia la interna y decides modificarlas, creo que puedes quitarte las crisis y más bien ver lo que realmente has alcanzado. Y pongo un ejemplo, o sea, la presión familiar para mí siempre ha sido como, ¿por qué mi familia ve algo que yo ya hice solo y no es como, qué buena onda mi hijo? O sea, ¿sabes? Y entras en crisis de decir, ¿por qué no logro que mi familia hoy perciba que realmente estoy haciendo las cosas paso a paso, ¿no? Porque de chavo ni siquiera te las pones como metas, ¿no? Al contrario, luego, más adelante. Y así las vas postergando y haces que las cosas no sucedan y puede ser que ya entres en esas crisis. Yo voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Ayer curiosamente fui con mi mamá al doctor. Hubo una parte en mí que entró como que en crisis al escuchar todo lo que el doctor le decía a mi madre, ¿no? Y te lo juro que hasta somaticé en algún punto lo que le estaba diciendo y amanecí con el oído medio... O sea, no escuchaba tanto, ¿no? Pero es este cambio evolutivo y hasta mi madre lo decía, ¿no? Está canijo envejecer, ¿no? Y estos cambios, te digo, adaptarlos a tu vida también está difícil, ¿no? Porque nosotros somos futbolistas, se nos acaban las rodillas a través de los años, ya ahorita ya no es la misma capacidad que teníamos a los 20, 15 años. ¿Por qué mencionar esto? Porque te digo, si entras como en crisis, ¿no? Yo en retrospectiva decía, es que si yo tuviera un trabajo mejor, mi madre estaría mejor atendida clínicamente, y empecé yo solito así como que mi cabeza, ¿no? A sabotearme, ¿no? Porque al final yo la llevé al doctor, fuimos por el medicamento, o sea, todo estuvo aparentemente tranquilo, sí, pero te queda esa angustia de querer hacer más, ¿no? Por el otro y más en este caso por mi familiar. Otro ejemplo que yo digo de crisis existencial y que últimamente he visto muchos reportajes de estos casos, los chavitos que se están suicidando, chavitos de 15 años, de 16 años, donde sus crisis existenciales no las logran. Era lo que les comentaba, no sé si tenga mucho que ver con las etapas de vida, porque al final estos chavitos no los están orientando, padre, y reciben la información del celular y toman estas decisiones precipitadas, Dani, ¿no? Donde se suicidan y créeme que esas crisis existenciales están haciendo como... Imagínate que, ¿no? O sea, en años pasados no hubiéramos llegado a ser futbolistas, pues ni siquiera estuviéramos aquí sentados, ¿no? Claro. La crisis hubiera sido de, ya no soy, voy y me, drogo, me doy un pasón y me muero y ya no existo, ¿no? Y entras en esa crisis de ¿por qué no lo logré? ¿Por qué no lo logré? Y como dices, anteriormente no teníamos todos los accesos al internet. Sí, y más bien, sí, lo que decía Martín, te sentabas, pensabas y decías, ¿por qué estoy en crisis? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué tengo que hacer para modificar y para cambiar y salir de esta crisis? Porque la apatía se vuelve de, ¿quieres comer? No. ¿No? Y hasta empiezas a hacer sentir a tu familia como de algo tiene este cuate y no sé cómo ayudar. Pues es que imagínate, ustedes que tienen ya hijos adolescentes, yo apenas mi hijo está en pubertad, pero
¿Cómo lidiar con ese tipo de crisis, por ejemplo? ¿Cómo le hacen? Es que, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver la edad. No es lo mismo la forma en la que ve un adolescente, por ejemplo, la vida, la realidad, a como la vemos ahora, ¿no? Es por eso que a veces el tiempo se convierte en nuestro enemigo, porque nos damos cuenta que a lo mejor a lo que estamos haciendo ahorita lo hubiéramos podido construir desde antes. Pero yo creo que la edad es algo subjetivo, ¿no? Subjetivo, ¿sí? ¿No? Porque las cosas pues, se pueden realizar en cualquier momento, ¿no? Obviamente sí tiene que ver la edad, dependiendo de las cosas. Si es algo físico, pues sí nos va a afectar. Pero si es algo más intelectual, profesional, yo creo que en cualquier momento lo podemos lograr. Aquí la cuestión es que no nos dejemos llevar a ese tipo de emociones tan profundas, ¿no? No es malo sentirse triste, no es malo tener apatía, como tú decías. Pero ¿qué pasa? Le tenemos que poner atención, porque si no le ponemos atención, eso va creciendo sin darnos cuenta. ¿No? Ahí es donde podemos llegar a la depresión y es donde estos niños pues ya creen que la única salida es quitarse la vida, pero no es así. Aquí el tema es que nosotros como papás pues estemos al pendiente, ¿no? De esas situaciones. Si vemos que nuestros hijos tienen ese tipo de pensamientos, pues tratar por lo menos de acompañarlos, de acercarnos a ellos y preguntarles, ¿no? Pero ya como adultos sí debemos hacernos responsables de lo que, pues sí, de lo que sentimos. Porque si no, en lugar de avanzar o de progresar, si nos quedamos en una crisis existencial, no vamos a pasar de eso, ¿no? Entonces por eso, ¿no?, es importante empezar a identificar este tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo creen que podríamos empezar a identificar una crisis existencial, ¿no? Y les pregunto esto porque hay personas que a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Yo creo que es cuando ya es una especie de rutina el hecho de que te quejes de todo, de mi trabajo, de mi vida, de la noche, de la lluvia, del sol, o sea, ya estás en una crisis existencial que dices, ya no soporto mi vida. O sea, en ningún aspecto, ¿no? En ningún aspecto lo soportas y por eso entras en estas crisis porque me tocó nacer en esta familia, porque me tocó esto, porque vivo aquí, y empiezas a hacer estos por qué, hacerlos grandes, ¿no? Así de, y quieras que no, hasta reniegas, ¿eh? Es que, ¿por qué me tocó esta familia, no? ¿Y por qué yo soy de aquí? ¿Por qué soy moreno, no? O sea, y entran estas crisis donde te digo, ya no hay como una especie de retrospectiva, ¿no? De realmente no convertirlo en crisis. Bien dice Martín, podemos enojarnos, podemos sentirnos tristes, pero si ya lo haces como una manera obsesiva, pues yo creo que esas crisis es la que te rompe, ¿no? O sea, literal te rompe. Y te vuelvo a mencionar la parte de los logros que yo he obtenido y de lo que yo esperaba, por ejemplo, recibir de mi familia, que no fue lo indicado, pero eso me ayudó a motivarme y a ponerme y a trazarme más objetivos, ¿no? De decir, ya voy, antes era ese punto comparativo, ¿qué tiene mi hermano y qué tengo yo, no? Y mi hermano tiene esto y yo no tengo nada, y entonces ya voy a la par y empezabas a competir hacia arriba de él, ya tiene, yo ya tengo, hoy ya lo veo diferente, o sea, ya no entro en crisis, ya digo, hoy me satisface lo que yo estoy logrando. Sí entro en crisis a veces por no tener como todo para darles a todos, y entras en esa crisis. Ahora tu crisis es diferente, ¿no? O sea, mi crisis es de, ¿por qué no? ¿Por qué si ya logré esto? ¿Por qué no puedo hacerlo más por ellos o más? O sea, ¿sabes? Cambia la crisis totalmente a ser apático, a ser, me quiero morir, no sirvo de nada. Hoy que cambié de trabajo también a veces me cuestiono si hice lo correcto, pero ya no entras en una crisis. Ya dices, bueno, está bien, estoy aprendiendo, llevo 2 meses, llevo 3 meses. Si ya ves que entras en apatía, si ya es rutinario, si ya no hay algo que te saque hacia adelante, entonces creo que ahí sí tienes que entrar, levantar la mano y decir, necesito un change en mí mismo, ¿no? Y te digo, hoy lo veo diferente y hoy lo veo como las mejoras que he logrado lejos de entrar en una crisis. A manera de experiencia personal, yo mi crisis existencial la resolví con adicciones. Prácticamente en lugar de resolverla, la estaba empeorando, pero yo sentía que eso me hacía sentir mejor, que me entendía, que me zafaba de todos los problemas y al mismo tiempo vas generando más y más y más y más. Ahorita
no es como un arrepentimiento como tal, pero sí hubiera aprovechado el tiempo mejor, ¿no? O sea, sí hay cosas que entras en crisis existenciales de decir, y no tanto por el hecho de no tener tantas cosas, sino personal, ¿no? O sea, ahorita que veo, te digo, ayer que fui con mi madre, yo sé que puedo hacer más y como dices tú, Dani, ¿no? A veces esa exigencia de, es que los quiero ayudar, ¿no? Al final es mi familia. Yo no siento envidia, yo no siento, al contrario, qué bueno, hermano, ¿no? Que te ascendieron. Hermana, qué bueno que encontraste trabajo, ¿no? Y eso es muy... antes no lo hacíamos en mi familia. Pero hay que te ayudó la edad. Es lo que Exacto. Pero vamos avanzando. Sí. Vamos viendo las cosas de manera diferente. ¿Sabes? Por eso que en las primeras etapas de nuestra vida nos cuesta trabajo ver las cosas, a lo mejor desde varios lugares, ¿no? Nos enfrascamos en uno solo y creemos que si no nos sale algo estamos mal, que no tenemos la capacidad, que no podemos. Y ya conforme vamos creciendo, digo, hay personas que a lo mejor no lo logran hacer ni con la edad, ¿no? Claro, Pero sí, la inmadurez. Exactamente, yo creo que la edad sí es un factor para empezar a ver las crisis, como decías, de una manera diferente, ¿no? Como un peldaño, un escalón para llegar a otro objetivo más grande. Sí. ¿No? Y yo creo que las crisis existenciales son esas, son una puerta de posibilidades para llegar hasta donde tú quieres, y no nada más a un objetivo, sino a todos a los que tú quieras, ¿no? Pero cuando llegamos a una crisis, yo creo que sí debemos como darnos esa oportunidad de ver qué está pasando. De sentirla, ¿no? De sentirla. Yo coincido contigo, Martín, es de sentirla, de escribirla y de poner adelante el comentario de qué ha sucedido para que yo tenga esa crisis, ¿no? Normalmente siempre lo rompo, ¿no? Al final lo rompo y digo, ya está, salió de mí. Entonces, ¿qué sigue? Vivirla. Voy a vivirla, voy a salir de ella porque tengo esa capacidad y con la edad va cambiando, como lo dices, porque anteriormente podrías decir, no lo voy a lograr, ¿no? Y lo dijiste tú muy bien, Dorian, te autosaboteas en ese sentido de seguir en el mismo dedo, en el mismo renglón y en la misma rutina, ¿no? Lejos de cambiarla y modificarla. Pero creo que eso es lo más importante, modificarla. Sí es necesario, ¿no? Ser resiliente con nuestros sentimientos negativos, contra nuestras emociones negativas, o sea, sobre todo, ¿no? Porque si bien esas crisis, cuando retomo el tema de que era adicción, a veces ese tipo de ansiedad del adicto pues no era relacionado con la crisis, sino era, es que no tengo, es que no estoy haciendo, es que mi trabajo no me da, es que no me apoya mi familia. Y siempre te digo, reniegas de todo, pero estás en una etapa de crisis donde si no haces retrospectiva no va a funcionar nada, no va a cambiar nada, ¿no? Y sobre todo el cambio, la experiencia. Si bien ya tengo muchos cúmulos de errores, pues algo tiene que salir bien, ¿no? De todos mis errores, pues ya aprendí, ya hice algo diferente. Nos toca vivir todo eso. Si no nos tocara vivir esas experiencias, tal vez nunca aprenderíamos, ¿no? Digo, hay gente que se queda ahí, ¿no? En la experiencia y repite y se vuelve muy cíclico lo que le pasa. Claro. Pero si tú te das la oportunidad de ser observador de lo que vives y de tomar conciencia y a partir de ahí empezar a generar nuevas experiencias, todo va a cambiar, como te pasó a ti, ¿no? A lo mejor caíste muy profundo en las adicciones, pero ¿qué pasó? En algún momento dijiste, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Realmente sí me gusta o no? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? En cierto tiempo, ¿dónde me gustaría estar? ¿Qué me gustaría hacer? Entonces todo de alguna manera abona a lo que somos el día de hoy, ¿no? Pero debemos, creo que, empezar a dejar de ver las crisis como algo negativo. Exacto. Sí, exacto. Creo que coincido contigo, es no verle esa negatividad a una crisis, más bien, vuelvo a repetirlo, vivirla, transformarla y lejos de tener ese sentimiento negativo, hacerle un sentimiento positivo. Es que te lo juro, hasta lo somatizas, Dani. Sí, claro, o sea, claro. muerdes los dientes y entras en una crisis real que te digo, híjole, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Qué coraje. Y te entiendo porque cuando entras en ese tipo de crisis de decir, ¿por qué reniegas de la familia? ¿Por qué no aceptan lo que yo hago? ¿Por qué no se dan cuenta que también soy bueno? ¿Por qué no esto? O sea, llegas a tener tanto coraje que llegas a somatizarlo y empiezas a tener dolores, cabeza, cuerpo, ya no quieres llegar a tu casa, ya no los ves con el mismo amor, con el mismo ánimo, y hoy en día llegas, los ves y dices, ay, qué bueno que están aquí, qué bueno que, gracias por verme, y etcétera, etcétera. O sea,
cambia totalmente ese aspecto. Pero también coincido mucho de que la propia vida y la propia edad te van dando la razón en muchos puntos de los Sí, que las tu experiencias, papá o tu claro. mamá te hablaban con anterioridad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que me pasa cuando he tenido crisis existenciales es como querer abandonar todo. Sí, como tirarlo. No quiero hacer nada porque digo, no, o sea, como que no veo avance, como que ya no me motiva, como que ya no me siento bien. Y no llego tanto a la apatía, pero sí busco como el aislamiento, ¿no? Entonces Sí. también esa podría ser una forma de, pues, de manifestar estas crisis, ¿no? Hasta que en algún momento dije, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Y de lo que hablamos un poco. Empecé a revisar por qué me sentía así y me di cuenta de eso, ¿no? Lo que yo hacía también era compararme con los demás. Con Ok. compañeros del trabajo, con amigos de lo que habían logrado. Eso de es muy que cansado. a algunos les toca pues el camino tal vez más fácil, ¿no? Ahora entiendo que nosotros mismos vamos construyendo ese camino. Claro. Si va a ser difícil o fácil, ¿no? Pero en algún momento de una crisis sí lo ves así como todo negativo. Entonces, si bien ya identificamos la crisis existencial, ¿cómo la afrontaríamos? Yo diría que dejar de compararnos, ¿no? Ok. Pero bueno, antes de eso, primero darnos la oportunidad de sentir, ¿no? Y de identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente qué fue lo que conectó con nosotros que nos llevó a ese lugar, ¿no? De estar en una crisis existencial, donde creemos que lo que hacemos no vale, ¿no? Donde hay ese sentimiento de vacío, donde hay esa tristeza, apatía, donde creemos que el tiempo es un enemigo. Ujú. Y a partir de eso empezar a construir otras cosas y darnos la oportunidad de ver las cosas desde otros lugares. Sí. Yo te diría que creer en ti, porque al final del día siempre te vas a juzgar y tu propio juez eres tú y tú eres el que entras dentro de la crisis, ¿no? Entonces, si tú crees en ti de que tú eres el mejor y el de que puedes lograrlo, creo que desde ese punto no entrarías en crisis. ¿Por qué? Porque al fin lo verías totalmente distinto, ¿no? Claro que sí puedo. ¿Quién dijo que no? ¿Cómo no lo voy a lograr? ¿Por qué no lo voy a lograr? Claro que lo voy a hacer. Entonces creo que tienes que transformar, y ya en otro capítulo lo hablamos, transformar esas creencias, ¿no? Y al final transformas, no entras en crisis, pero sí lo puedes vivir, ¿no? Yo considero que igual sí, no hay como una carrera contra el tiempo, no estamos a contrarreloj. Entonces tenemos que todo el tiempo del mundo para nosotros, para evaluar, Sí. para cometer todos los errores posibles, y igual somatizar si estamos tristes, a avanzar, porque esto es como algo ya para toda la vida. No es que te motive y te diga es que para toda la vida vas a ser un fregón y después del error. No, estar consciente que vamos a errar, estar consciente que también vamos a tener éxitos y sobre todo evaluarlos, hacer el equilibrio de por qué me salió mal y cómo me salió bien, ¿no? Y entonces partir de todo esto para evitar esas crisis, y si ya la tenemos y ya la confrontamos, lograr un cambio, ¿no? Porque ya saben, los cambios son los que más nos dan miedo. Entonces, si yo cambio algo de mi rutina, no voy a lograr cambiar mi crisis existencial, ¿no? Entonces, y sobre todo igual, y en el caso de los pequeños, ¿no? Que tocábamos el tema, pues sí, los adolescentes, te digo, ahorita ese tema me trae muy pendiente, porque te digo, sí es como algo de que no han experimentado como tal, ¿no? Una vida, o sea, realmente. Fíjate que alguien que también en esa parte me ha ayudado mucho a no entrar en crisis, de Arturo Elías Ayub, decía que hoy si quieres ser emprendedor, sabes que el emprendimiento te va a llevar a tener errores. ¿Por qué? Porque no es como que digas, voy a hacer esto y me va a funcionar el día de mañana, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿cuántas veces no he caído en cosas que no me han funcionado? Y sigo trabajando para seguir creciendo. Entonces te digo, y él no es que lo vea, o sea, digo, obviamente total, una economía diferente, pero él también te lo dice, él también te dice que no caigas en esa crisis del decir no puedo, sino más bien, ¿qué es lo que estás haciendo
cambiarlo, si no te está funcionando, transformarlo, cambiarlo y empezar a hacer eso, un agente de cambio. ¿Para qué? Para que no entres en crisis y obviamente tengas lo que realmente buscas en Y es que eso es lo que nos enseña, ¿no? Que los errores son negativos, ¿sí, no? Sí. A partir de un error puedes Aprendes. aprender más cosas que de un acierto, ¿no? Porque le buscas más caminos y si eres muy seguidor de tus objetivos, pues vas a intentarlo hasta que lo logres. Sí. Nosotros somos Arriba y Abajo. Dorian, Martín. Daniel, nos vemos el siguiente capítulo. suerte.